aquellas asociaciones que nos han hecho favor de convocar a este seminario. Está con nosotros el presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, la presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Susana Miranda, la presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas y Urbanistas de México, Laura Aranda. Nos acompaña en representación del rector de la Universidad Autónoma Metropolitana, el doctor Roberto Eibenschutz. Nos acompaña también como moderador el licenciado Eduardo Ruiz Gili, que nos hará favor de conducir esta reunión. Y por supuesto, nuestros dos conferencistas que nos van a dar dos pláticas magistrales sobre el tema que nos ocupa, Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano y el licenciado Fernando Serrano Migallón. Déjenme empezar mi intervención contestando una pregunta que nadie me ha hecho, pero que yo tengo obligación de contestar. ¿Por qué hacemos este seminario? La respuesta es que no podemos permanecer ni callados ni ausentes observando cómo nuestras ciudades se desbordan desordenadamente y se expanden invadiéndolo todo. Si nuestra población crece a niveles de 2% anual o poco menos en algunas regiones de la República, en una década el crecimiento, la expansión urbana rebasa 2, 3 o 10 veces el crecimiento poblacional. Esto es simplemente un desorden. No podemos guardar silencio cuando vemos cómo se despilfarra el recurso hídrico, como si fuera inagotable para aquellos que disfrutamos de ese servicio. Por supuesto, hay muchísimas familias, muchos millones de mexicanos que viviendo en las ciudades carecen de ese vital líquido en pleno siglo XXI. No podemos tampoco permanecer como mudos testigos viendo crecer la pobreza urbana, esa pobreza lacerante que crece en el interior de nuestras ciudades y que se refleja de muchas maneras. La informalidad, el comercio en la vía pública, las actividades que hacen muchas gente simplemente pidiendo limosna, pidiendo alguna dádiva, dan muestra no solo de ese crecimiento de pobreza, sino también de la forma en que nos vamos deshumanizando y cómo prestamos oídos sordos y hacemos como que no los vemos. Hemos perdido la sensibilidad ante el dolor y la desgracia de muchos. La economía urbana, impulsora de nuestro Producto Interno Bruto, va en picada. Y con ello la informalidad avanza incontenible en nuestras calles de la mano del hambre, la explotación y la corrupción. Los espacios públicos, como consecuencia de esa situación económica, convertidos en sitios de los que se apoderan los delincuentes, que en forma exponencial no solo se apoderan del espacio, se apoderan también de nuestros bienes y, por qué no decirlo, también de nuestras vidas. La convivencia social se degrada y, lejos de ser convocante, provoca entre los ciudadanos simplemente el aislamiento. Las distancias que debemos recorrer todos los días y los tiempos que nos consume, el mal estado del transporte público, la pésima calidad de nuestras vialidades, acaban por arruinarnos el día y arruinan nuestra productividad. La mal llamada vivienda, que no es más que una casa minúscula con precarias condiciones de habitabilidad, es hoy, gracias a la pandemia, el sitio donde la violencia y el abuso intrafamiliar se manifiestan en forma descarnada. La inequidad de género, el abuso hacia las mujeres es una manifestación dolorosa de nuestra incapacidad para brindar respeto y reconocer su invaluable aporte a la vida familiar, social y laboral en nuestras ciudades. Y también, ¿por qué no decirlo?, en las comunidades rurales.
la voracidad de desarrolladores coludidos con autoridades, la corrupción en todas sus formas, incluyendo la peor de todas, la incompetencia que tanto daño causa de la mano de la falta de rumbo, son verdaderamente preocupantes. La pandemia ha puesto de manifiesto y ha mostrado claramente todo lo que hacemos mal por nuestra incapacidad de planear con visión de futuro, con profesionalismo, con audacia y con vocación. Pero también nos ha enseñado cómo la sostenibilidad, la resiliencia y la reconciliación son posibles. Por eso es tiempo de retomar la planeación urbana y regional de México. Vamos a partir en este seminario de un análisis basado en el único Plan Nacional de Desarrollo Urbano que en forma seria ha sido hecho en nuestro país, por lo menos en los últimos 50 años. Era acorde, hay que decirlo, a una visión de país, política, económica y social de aquel tiempo. Pero pretendemos analizar cuál era su contenido, cuáles fueron sus logros, cuáles fueron los obstáculos que enfrentó en su tiempo y que no pudo superar, para intentar a través de nuestros conferencistas vislumbrar cuál puede ser el camino para corregir el rumbo de lo regional y de lo urbano, poniendo al ser humano al centro de la discusión. Ya lo hemos olvidado. Hablamos de espacios, hablamos de automóviles, hablamos de transporte, nunca hablamos del ser humano. Por un México más habitable, es tiempo de retomar la planeación urbana y regional de México. Muchas gracias por escucharme y sean cordialmente bienvenidos a este seminario. Muchas gracias. Yo quisiera pedirle a nuestro querido amigo, el doctor Luis Miguel Martínez Ansúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, sea tan gentil de declarar formalmente inaugurados los trabajos de este seminario y dirigirnos a todos un mensaje. Doctor, si eres tan amable. Gracias. Buenas tardes desde el Instituto Nacional de Administración Pública. Me complazco en saludar al maestro Lázaro Cay López, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas, con especial deferencia al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, así como al doctor Fernando Serrano Migallón y a todos aquellos que nos acompañan en esta ceremonia de apertura del seminario Tiempos de retomar la planeación urbana y regional en México. Me honra el regalo de dirigir las palabras a nuestra audiencia y por ello inicio mi participación sumándome al reconocimiento histórico que la Asociación Mexicana de Urbanistas ha obtenido a lo largo de más de 4 décadas de existencia, y en este sentido resulta relevante recordar la importancia de la presencia de este organismo obtenido en los diferentes pasajes de la historia de la nación, que lo ha posicionado como un referente en la materia. En ese sentido, comparto con ustedes que el desarrollo de este país no puede llevarse a cabo de manera improvisada o desprovista de herramientas como son el diseño e implantación de medición de calidad y control. Por ello, en el INAP estamos convencidos que la trazabilidad urbanística requiere siempre de una planeación estratégica, elemento vital para la evolución de la infraestructura metropolitana, de las grandes urbes y el crecimiento económico sostenido de cualquier demarcación territorial. La evidencia internacional nos ha demostrado que muchos son los casos con resultados óptimos en donde, de manera conjunta, los entes gubernamentales y las constructoras, de la mano de la opinión calificada del sector académico, pueden hacer realidad grandes proyectos en favor de diversos segmentos poblacionales. Todo lo anterior cobra especial relevancia debido al actual contexto de emergencia sanitaria que el mundo enfrenta. Hoy más que nunca es prioritario poder contar con políticas de construcción y de diseño de infraestructura
con criterios de sustentabilidad y protección del medio ambiente y que sean a su vez amigables con los ecosistemas. La humanidad no debe olvidar que la vigencia del inventario natural y cultural debe persistir, acompañada del crecimiento responsable de la delineación citadina de las grandes metrópolis, tratando de preservar en todo momento sus rasgos identitarios y culturales. La gran responsabilidad para nuestro gobierno será sumarse en esta inercia de diseño y delineación de la infraestructura citadina sustentable para asegurar que de manera responsable su crecimiento tomado en cuenta los más altos estándares de eficiencia y responsabilidad social. Ante estas necesidades, refrendo el compromiso del INAP como el laboratorio de excelencia de la administración pública para sumarse a la preparación de mejores servidores públicos y a través de nuestra oferta de consultoría, contribuir a facilitar las condiciones de desarrollo para la implementación de cualquier proyecto de crecimiento en la infraestructura urbana con las características que ya se ha referido y que requiere la ciudadanía de nuestro país. Finalmente, me permitiré hacer la declaración de apertura a fin de dar inicio al primer ciclo de conferencias magistrales. Hoy, jueves 22 de octubre del 2020, en la Ciudad de México, y siendo las 18:16, en mi calidad de presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, declaro formalmente inaugurado el seminario Tiempo de retomar la planeación urbana y regional de México. Enhorabuena y muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Muy agradecido con sus palabras. Y ahora, continuando con el orden del día, tengo el gusto como anfitrión de presentar a quien actúa hoy como moderador de esta sesión, el licenciado Eduardo Ruiz Gili, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, mi querido Juan, y felicidades por organizar este evento. Que vaya que necesitamos la planeación, planificación, usen el término que quieran. El país, como tú ya lo describiste, las zonas urbanas están muy desordenadas, entre otras cosas. Y pues me da mucho gusto presentar al primer conferencista de esta noche. Lo conozco ya hace unos añitos. Creo que es una personalidad señera en la historia del México contemporáneo. Y como lo platiqué yo ayer, yo la verdad desconocía estas características que tiene Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dentro de lo que es la planeación en México. Cuauhtémoc es ingeniero civil por la antigua Escuela Nacional de Ingenieros, hoy Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y la génesis de la Ciudad Mexicana de Planificación, todo empieza en 1960, cuando en San Juan de Puerto Rico se celebra el primer Congreso de Planificación organizado conjuntamente por la Sociedad Interamericana de Planificación y la International Federation for Housing and Planning, con fuerte apoyo de la Sociedad Puertorriqueña de Planificación. La CIAP, esta Interamericana de Planificación, tenía entonces su sede en San Juan de Puerto Rico. A este evento del 1960 asistieron, además de Cuauhtémoc Cárdenas, los ingenieros Rubén Lazos, Francisco José Álvarez y Lezama, y aparentemente, si no falla la memoria, el arquitecto Kurt Mumm. En esa plática, pues se juntaron y dijeron, ¿por qué no organizamos a nuestro regreso a México la Sociedad Mexicana de Planificación? Y así fue, porque en 1961, Cuauhtémoc Cárdenas, junto con el arquitecto Raúl Cacho, el ingeniero Francisco José Álvarez y Lezama, el licenciado Fernando Zamora Millán, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, el arquitecto Guillermo Rosell de la Lama y el arquitecto Enrique Yáñez fundaron esta Sociedad Mexicana de Planificación, siendo Cuauhtémoc Cárdenas su primer presidente. La sociedad realizó congresos nacionales en las ciudades de México, Toluca y Oaxaca, y en Oaxaca en la Ciudad de México en 1964 tuvo lugar el cuarto Congreso de la Sociedad Interamericana
de planeación, de planificación, que en ese momento la mexicana ya la presidía Álvarez y Lezama. La Sociedad Interamericana de Planificación en 1968 realizó su congreso en Lima y ahí fue presidido este congreso por el arquitecto Jorge Enrique Jardoy de Argentina, y Cuauhtémoc Cárdenas formó parte del consejo directivo. En 1970 el congreso de la CIAP se llevó a cabo en Salvador, Bahía, en Brasil. En ese congreso se le designó a Cuauhtémoc Cárdenas presidente. En 1972, en Bogotá, Colombia, el Congreso lo reeligió y entregó la presidencia hasta que se realizó el Congreso de Panamá y se la dio al arquitecto Germán Samper de Colombia. Durante su gestión al frente de la Sociedad Interamericana, Cuauhtémoc Cárdenas buscó cambiar la sede de Puerto Rico a alguna ciudad continental. Se hicieron promociones en Lima y en Bogotá y la sede finalmente quedó en la capital de Colombia. Se presentaron después problemas en Colombia y hubo necesidad de cambiar la sede una vez más. Entonces, en 1973-74 se movió la sede de la CIAP a la Ciudad de México, donde estuvo hasta el 85, cuando se movió a Guatemala. Durante su permanencia en México, pues hubo obviamente una excelente coordinación entre la CIAP y la SMP. En 1984, el Congreso Interamericano se celebró en Michoacán, en la capital, en Morelia. Algunos otros aspectos de Cuauhtémoc Cárdenas: fue el director del Comité de Estudios de la Cuenca del Río Balsas, presidido por aquella época por el secretario de Recursos Hidráulicos. Entre 1959 y 1960 realizó estudios de la cuenca del Balsas y en 61 estudios de la cuenca del Río Verde y las cuencas de las costas de Oaxaca. En Ciudad Lázaro Cárdenas, del 71 al 76, fue gerente del Fideicomiso Ciudad Lázaro Cárdenas. Él participó en lo que es el proyecto de Ciudad y Puerto de Lázaro Cárdenas, toda la planeación de la infraestructura de los servicios complementarios al proyecto siderúrgico de Las Truchas, el proyecto de una nueva ciudad inmediata a la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas, que antes de 1970 se llamó Melchor Ocampo de Balsas. Participó en el desarrollo de las primeras etapas. De 1977 participó en la administración de lo construido, unidades de vivienda, vialidades y edificios para las autoridades municipales. El problema que después ha habido, como ya lo dijo también Juan Cay, en esta misma ciudad que fue planeada, desarrollo desordenado y asentamientos irregulares. Esta es parte del muy extenso currículum de Cuauhtémoc, a quien con mucho gusto le cedo la palabra. Cuauhtémoc Cárdenas. Muchas gracias, Eduardo. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Asociación Mexicana de Urbanistas esta invitación que mucho me distingue. Mucho me distingue también que en esta primera sesión de este ciclo de conferencias participe mi amigo Fernando Serrano Migallón y desde luego que nuestro moderador sea Eduardo Ruiz Gil. Saludo muy cordialmente a los presidentes o representantes de las asociaciones que están patrocinando y promoviendo este, creo yo, importante ciclo de conferencias. Nos pidió Juan, el presidente de la Asociación de Urbanistas, que habláramos en primer lugar del Plan Nacional de Desarrollo Urbano que se terminó de formular en 1978. En ese momento fue aprobado y se estableció como un plan obligatorio para el gobierno federal. El gobierno federal tendría que llevar a cabo convenios con los gobiernos estatales para, en su caso, actuar conjuntamente sobre el desarrollo de las diferentes ciudades, los diferentes centros urbanos en las diferentes entidades de la República. Yo encuentro de interés, entre muchas otras cosas, que este plan de desarrollo urbano señalara enfáticamente que era importante pues todas aquellas ciudades y todos aquellos proyectos nuevos
serían mucho más viables si estuvieran por debajo de una altitud de 500 metros sobre el nivel del mar. Por una razón que cuando uno la escucha o cuando uno la lee resulta obvia. Esto es, ahí hay más agua, llega más agua, el agua escurre de las montañas hacia las costas, entonces de los 500 metros para abajo hay mayor disponibilidad de agua y también más abundantes fuentes de energía. Esto es importante y habría que tomarlo en cuenta para muchas de las proyectos, realizaciones que tengamos de aquí en adelante. En aquella época existían 85 poblaciones con más de 15,000 habitantes, esto es el 29% de la población total, por debajo de los 500 metros de altitud sobre el nivel del mar. Y 91 poblaciones, o sea, la mayor parte de las poblaciones importantes, y el 71% de la población total por arriba, esto es, en las zonas donde es más difícil el acceso al agua y donde es más difícil también contar con energéticos. Los objetivos del plan eran racionalizar la distribución en el territorio nacional de la actividad económica. Esto es muy importante porque uno de los objetivos de este plan de desarrollo urbano era repartir la actividad económica de acuerdo a las vocaciones de cada región, de acuerdo a las vocaciones de cada estado de la República o de cada municipio, pues teniendo acciones del Estado a lo largo y ancho de toda la República. Aparte de esta distribución equitativa, diría yo, de actividades económicas, el plan se proponía también propiciar condiciones para que la población resolviera sus necesidades de suelo urbano, vivienda, servicios públicos, infraestructura y equipamiento urbano. Se planteaba también, y esto es muy importante porque generalmente, o en muchos casos, mejor dicho, se pierde de vista que este plan de desarrollo urbano planteaba que se formularan y se pusieran en práctica políticas de ordenamiento del territorio y del propio desarrollo urbano. Esto es, ¿qué se va a hacer con cada porción o qué conviene hacer o qué resulta mejor para la población, para el desarrollo económico, condiciones sociales, etcétera, de establecer o aprovechar las distintas porciones del territorio nacional? En muchos casos se pierde la visión territorial y me parece que este es uno de los puntos importantes que contiene este plan urbano. El sistema urbano nacional, nos decía el plan de desarrollo del 78, debiera inducir el desarrollo de ciudades con servicios regionales, desalentar el crecimiento de la Ciudad de México, así como de otras ciudades que tienen fuerte concentración de población, y formular planes para el desarrollo urbano de distintas ciudades. Se trataba también, en este caso, de establecer un sistema de ciudades que en un momento dado pudiera resultar complementario entre unas y otras, y que unas aprovecharan las potencialidades de otras, y que este sistema de ciudades, las principales del sistema, tuvieran una influencia y un impacto para un mejor desarrollo económico y mejores condiciones de vida, también con los poblados o poblaciones de menor importancia demográfica que pudieran estar circundantes o que por distintas razones tuviesen impactos sociales o económicos de la ciudad más importante. En este caso, el plan proponía que en estas ciudades se concentraran acciones donde pudiera cubrirse el mayor número de habitantes con los servicios públicos. Uno de los defectos, desde mi punto de vista, que tuvo el plan de desarrollo urbano fue que solo se estableció para el sexenio en el que fue formulado. Esto es, se estableció del 78 al 82 y en este caso no se planteó la continuidad del plan. Es decir, en sus consideraciones generales, en la presentación del plan,
sí se tomaba en cuenta la necesidad de darle continuidad, de que esto no se interrumpiera en lo que pudiera llevarse a cabo, pero la realidad es que ya no hubo seguimiento, ya no hubo, yo diría, no hubo interés de la nueva administración 82-88 en tener desarrollos urbanos ordenados, que eran ordenados en todos sentidos, no solo que no hubiese pues zonas irregulares en las ciudades, sino que tuviesen actividad económica, servicios sociales, servicios públicos, etcétera, y esto significara pues mejores condiciones de vida para el conjunto de la población. Me parece que también algo que impidió, que pesó para no dar continuidad a este plan de desarrollo urbano, pues fue algo que ha sido muy común, desafortunadamente, en la política nuestra. Era del anterior, y como era del anterior, pues no me gustaba. Y como era del anterior, pues no había que darle seguimiento, sino que había que inventar algo nuevo. Bueno, algo nuevo, diría yo, fue el haber elaborado, haber formulado y aprobado una ley de planeación. Una ley de planeación que establecía en su artículo 5 que se tendría que desarrollar un Plan Nacional de Desarrollo, que el presidente de la República, decía en su artículo 6, tendría que informar en su informe anual sobre cuáles eran los avances o los problemas, los resultados en términos generales de este Plan Nacional de Desarrollo. Por otro lado, se estableció que el presidente enviara en su artículo 21, enviara a la Cámara de Diputados el Plan Nacional de Desarrollo, a más tardar el último día hábil de febrero, después de tomar posesión. O sea, en los primeros meses de un sexenio, de acuerdo a nuestra Constitución. Y la Cámara tendría que aprobarlo a más tardar 2 meses después de haberlo recibido. El plan, este es otro, yo diría otro de los defectos o inconvenientes de la propia ley, es que el plan no excedería el sexenio. Y en el artículo 21 bis se establecía que el plan debía contener una visión de largo plazo, pero una visión de largo plazo, en este caso, no establecía o no establece, porque esta es una ley vigente, no establece que se le dé continuidad, no hay programas multianuales, menos existen en este caso programas o proyectos a realizarse de un sexenio al otro, es decir, no hay obligación de continuar, por más que la lógica pudiera decirnos que sería importante darle continuidad a mucho de lo que pueda estarse haciendo en cualquier administración anterior, que pueda resultar conveniente para el país, para la población, para nuestras relaciones internacionales, etc. Ahora, yo diría que un Estado integralmente responsable en estos tiempos debe plantearse el desarrollo social y económico a partir de un sistema de planeación democrática bien estructurado. En este caso no caben la improvisación, la decisión repentina y menos todavía la ocurrencia en el ejercicio de responsabilidades y del presupuesto público. En la actualidad, como decía yo antes, el mandato de la ley establece que dentro de los primeros meses del sexenio se presente el Plan Nacional de Desarrollo a ejecutarse solo en ese sexenio. Ahora bien, la experiencia que tenemos del 83, que es cuando se aprueba la ley de planeación a la fecha, es que se han elaborado en cada sexenio los planes correspondientes, pero ni los distintos ejecutivos ni los distintos congresos se han ocupado de dar seguimiento a cómo se está cumpliendo. Y yo podría decir que nadie sabe qué ha pasado con ellos. Esto es, se ignora qué se cumplió o qué quedó sin ejecutarse y qué se superó o dónde quedaron los rezagos. Y
tratar de averiguar esto, pues yo creo que se requeriría de alguna exploración arqueológica, porque no vamos a encontrar absolutamente nada de esto. Si tomamos en cuenta que en los informes presidenciales, que sería el documento que tendría que estar dando cuenta de qué se logró o qué no se logró, pues nunca se hace una referencia al plan de desarrollo. Entonces no sabemos si en materia de crecimiento económico se obtuvieron los resultados que se estaba pensando, no sabemos si en materia de escuelas, de universidades, se cumplió con los objetivos previstos en un plan de desarrollo, o en materia de comunicaciones, o en puertos, o en cualquier otro tema, en cualquier otro renglón que se nos ocurra. Ahora bien, se requiere un sistema en el que los planes nacionales de desarrollo de corto, mediano y largo plazos sean formulados por el Ejecutivo Federal, pero con base en una amplia consulta ciudadana aprobados por el Congreso y con obligatoriedad del Ejecutivo de ponerlos en práctica y con la obligación también de rendir cuentas ante el Congreso de cómo se gestionaron estos planes. Y yo diría que existe obligación del Congreso de evaluarlos sistemáticamente y dar a conocer sus resultados al conjunto de la población, esto es, al conjunto del país. Habría que pensar en un plan de largo plazo que fuese transeccional, pues lo lógico sería en un periodo de 20 a 30 años, y el mediano, el plan de mediano plazo, enmarcado desde luego en el de largo plazo, corresponderá al sexenio, y el de corto plazo bianual o anual. Ahora, según el cumplimiento, anual o anualmente, se podrían hacer ajustes y proyecciones para lo inmediato y hacia el medio y largo plazos, y siempre los responsables rindiendo cuentas respecto a qué se cumplió y qué y por qué quedaron los pendientes. Los planes deberán concebirse a partir de una visión de conjunto y tendrán que elaborarse por grandes áreas, esto es educación, salud, empleo, seguridad social, crecimiento económico, finanzas, recaudación, moneda, endeudamiento, las potencialidades naturales y productivas, producciones, intercambios, todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, con la necesidad de adecuar nuestras instituciones de gobierno, instituciones de administración, y plantearse el plan también en sus varias dimensiones territoriales. Entonces, nacional, regional, planes estatales, en su caso municipales, por localidades para recuperar el desarrollo urbano, y en un momento dado, si se quiere ir más lejos, pues también saber qué se quiere hacer en secciones particulares de una ciudad en lo particular. Esto es, instrumentar un sistema de planeación, un verdadero sistema de planeación, va a requerir sin duda de reformas constitucionales y de una serie de leyes que tendrían o que modificarse o que formularse. En todas estas tareas debe darse una participación de relevancia a las instituciones de educación superior y de investigación, que cuentan con experiencias y disponen de los elementos humanos, científicos y técnicos para desarrollar procesos de amplio espectro y grandes alcances espaciales, políticos y temporales. Había que pensar en crear una Comisión Nacional de Planeación encargada de formular los planes nacionales de desarrollo, tanto de largo, mediano como de corto plazos, enmarcados unos en los otros, como ya dije, en este caso habría que establecer claramente que el plan de desarrollo, el Plan Nacional de Desarrollo de cualquier alcance anual, bianual, de sexenio o de mayor visión, tendría que ser vinculante para el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo tendría que estar rindiendo cuentas ante el Congreso. El Congreso tendría que estar supervisando la ejecución del plan en este caso habría que pensar también en los planes regionales de desarrollo. En México, desafortunadamente, y también porque esto
fue en un momento dado, pues producto de gobiernos anteriores, se abandonaron los desarrollos regionales. Las comisiones de desarrollo que existieron en el Papaloapan, en el Río Fuerte, en el Balsas, en el Grijalva, donde el gobierno federal se coordinaba con los estados y había dentro de estas comisiones pues funciones de mejoramiento de escuelas, carreteras, aparte del control de los ríos y su aprovechamiento, pues había una serie de actividades de promoción agrícola, de promoción industrial, que han sido abandonadas. Y me parece que en función de la vocación de cada una de nuestras regiones, tendría que recuperarse, como ya lo expresó el presidente de la Asociación de Urbanistas, tendría que recuperarse también el desarrollo regional. Ahora, algo que también tendríamos que tomar en cuenta es lo que ya se logró en la Constitución de la Ciudad de México, aprobada pues hacia los finales de la administración de la ciudad anterior. Y estos son los derechos a la ciudad. Me parece que este es un punto importante a considerar en la planeación. México ha estado pasando por un acelerado proceso de urbanización y a la gente deben reconocérsele los derechos a la ciudad. Y tendríamos que ser muy enfáticos en esto. La especulación tendría que cesar como factor de impulso al crecimiento urbano. Mucho del desorden que tenemos, mucho de las concentraciones que se dan en nuestras principales ciudades, concentraciones de población, de edificación, carga irracional sobre los servicios públicos, etcétera, se debe justamente a que el factor especulación es el que no se ha estado rigiendo en muchos casos el desarrollo de nuestras ciudades. Ahora, la nueva legislación tendría que desarrollarse también en su dimensión metropolitana. Entonces, tenemos el caso muy claro de la Ciudad de México. La Ciudad de México, en términos reales, no es lo que fue el Distrito Federal. El Distrito Federal tiene entre 8,5 y 9 millones de habitantes. La ciudad en su conjunto, la gran área metropolitana, pues anda arriba de los 20, 22 millones de habitantes. Y esto tendría que considerarse tanto para la planeación que se tuviera que hacer en un centro urbano de estas dimensiones, como para la gestión de la propia ciudad. Esto es, hay servicios que se traslapan, transportes quizá uno de los ejemplos más claros, pero también los servicios de abastecimiento de agua, en muchos casos la disposición de aguas residuales, etcétera, disposición de residuos sólidos, esto es el manejo de las basuras. Todas estas son cuestiones que pues no están limitadas porque una calle sea el límite administrativo de una ciudad, sino que van más allá de esto y tendríamos que pensar ya en autoridades, sin desconocer las divisiones municipales o alcaldías en el caso de la Ciudad de México, pero tendríamos que buscar también cómo se coordinan las autoridades para estos servicios que rebasan los límites administrativos. Los derechos a la ciudad, hay que decirlo, no son conceptos abstractos. Hasta ahora solo tienen reconocimiento constitucional en la Ciudad de México, pero yo diría que en cualquier punto del territorio nacional se tiene derecho a estar, a residir, a transitar. Y si se habla de derechos de la ciudad y considerando a la igualdad como el valor esencial de la democracia, quiere decir que cada porción de una ciudad, grande o pequeña, debe contar con servicios básicos de buena calidad y calidad equivalente para que todos los habitantes de este centro de población estén adecuadamente servidos en abastecimiento de agua, drenajes, alumbrado público, recolección de desechos sólidos, pavimentos, así como parques y espacios de convivencia y esparcimiento, áreas deportivas, transporte público y evidentemente protección ciudadana y seguridad personal y familiar.
Se deben igualmente contar con los servicios de salud, escuelas en los diferentes grados, un medio ambiente sano, etc. Todo un derecho que debe reconocerse es que todo residente de una colonia, barrio, unidad habitacional, etcétera, pueda participar democráticamente en las organizaciones vecinales y de representación ciudadana. Ahora bien, el derecho a la vivienda es un derecho ya reconocido en nuestra Constitución. Se han hecho esfuerzos notables, importantes, desde hace ya, no sé, unas 50 o 60 años, para satisfacer la demanda de vivienda en el país. Pero debe también señalarse que en los últimos 30 o 40 años, las especificaciones de vivienda cuya construcción ha promovido el gobierno han ido reduciendo la superficie unitaria por vivienda hasta hacerla verdaderamente inhabitable. 40 metros cuadrados y a veces menos para alojar familias de 6 personas o 10 o 12 generan un hacinamiento que lo más que da es a la sobrevivencia y de ninguna manera a una vida digna, propósito de la norma constitucional al reconocer la vivienda como un derecho universal de los mexicanos. El hacinamiento crea ya de por sí condiciones de vida difíciles y en casos como el que se vive actualmente de la pandemia de coronavirus, ha constituido por toda la República un campo fértil para la expansión de los contagios. Una política de vivienda en una democracia real debiera considerar no solo cubrir estadísticamente el problema. Por eso, porque se ha cubierto estadísticamente, tenemos decenas de miles de viviendas en conjuntos habitacionales construidos por instituciones oficiales abandonadas y en muchos casos ubicadas en cualquier lugar despoblado y lejano de todos servicios e incluso de toda población. Se tienen que desarrollar viviendas donde se pueda llevar una vida digna, individual, familiar y de comunidad. Yo diría que esto es lo que yo podría aportar en una reflexión sobre el Plan de Desarrollo Urbano que se aprobó en 1978 y de nueva cuenta agradecer a la Asociación Mexicana de Urbanistas y a las asociaciones que han patrocinado este ciclo de conferencias, pues el que haya yo podido participar y agradecer a Eduardo el que esté actuando como moderador. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Cárdenas. Agradecemos mucho su intervención. Tomamos nota de algunas de las cuestiones que usted plantea, que de alguna manera hoy son una exigencia de la sociedad. Creo que tenemos que pasar de las palabras a los hechos. Como bien señala, el establecer mecanismos institucionales para retomar la planeación regional y urbana es fundamental. No podemos seguir en la dirección que vamos. No podemos seguir privando de esos derechos que usted señala a los habitantes del país, en sus ciudades, en sus localidades y en sus regiones. Somos un país muy rico, tenemos muchas posibilidades de avanzar en la dirección correcta si nos lo proponemos. Yo en lo personal, como presidente de la asociación, le agradezco mucho que haya aceptado y que nos siga acompañando en este proceso hasta lograr que se retome la planeación como algo cotidiano en México y, como bien señala, que sea vinculante y que se vuelva obligatorio para la autoridad informar de los avances en forma anual en cada rubro en función de lo planeado. Muchas gracias. Muy buena tarde, ingeniero. Y yo le pediría a nuestro moderador, Eduardo Ruiz Gili, que si quiere continuar con el programa presentando a nuestro siguiente conferencista. Continúo con el programa. Nada más quiero decirle a Cuauhtémoc que lo mandan saludar en el chat de este Facebook y muy en especial nuestro queridísimo amigo Joaquín Álvarez Ordóñez, que sabemos que está muy bien. Me da mucho gusto presentar a Fernando Serrano Migallón. Fernando, gracias. Fernando nació el 26 de junio de 1945 aquí en la Ciudad de México. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho, licenciado en Economía con mención honorífica por la Escuela Nacional de Economía, hoy Facultad Nacional de Economía, y doctor en Historia con mención honorífica por la Facultad de Filosofía y Letras, todas de la UNAM.
Obtuvo el diploma de estudios superiores en Administración General en el Instituto Internacional de Administración Pública de París, Francia, y Derecho Internacional Público en la Academia de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, en los Países Bajos. Es autor de 35 libros, además de haber coordinado 22 obras, y es coautor de 12 más. Ha dirigido un total de 56 tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha obtenido diferentes reconocimientos académicos, como el premio Punto de Partida por la mejor tesis de licenciatura y la medalla Alfonso Caso por el doctorado en Historia. El gobierno de México le ha otorgado el reconocimiento al mérito administrativo Lázaro Cárdenas y el premio a la investigación histórica. Recibió la Orden Nacional del Mérito en los grados de caballero y de comendador por la República Francesa, de la Orden de Isabela Católica del Gobierno de España y la Cruz de Honor de la Orden de San Raimundo de Peñafort, también de España. Es miembro de número de la Academia Mexicana de la Lengua, en cuya mesa directiva se desarrolla como censor estatutario, corresponsal de la Academia de Historia. Y dejo con todos ustedes a Fernando Serrano Migallón. Muy buenas tardes. Antes de entrar en materia, me gustaría, si es posible, el día 19 de este mes se cumplieron 50 años del fallecimiento del general Cárdenas. Es un personaje en la historia de México al que tantos le debemos tanto, que siempre un recuerdo es obligado, un recuerdo emocionado y respetuoso al general Cárdenas. Ahora, entrando en materia, me gustaría, antes que nada, como decía María Zambrano, dar las gracias. Esa palabra de la gratitud, de la ofrenda, que no tiene sinónimos y que tiene traducción en todas las lenguas. Muchas gracias por permitirme estar aquí y por poder hablar con ustedes y recordar sobre todo una etapa muy rica de mi vida. Fue una etapa en que yo acababa de llegar de estudiar en el extranjero, estaba empezando como analista en la dirección jurídica de la Presidencia de la República, al poco tiempo me hicieron jefe de un departamento y ahí empezó mi acercamiento a los asentamientos humanos y ahí aprendí muchísimo de ellos, de una materia que en la cual hasta ese momento yo no tenía ni idea ni siquiera de que existía. Yo pertenecía a una generación que ahora nos sorprende. Éramos una generación mucho menos libre de lo que son las generaciones de los jóvenes en este momento, pero también éramos quizá mucho más idealistas y teníamos mucho más confianza en el futuro. Estábamos convencidos de que el futuro de México, con trabajo, esfuerzo y dedicación, sería promisorio. Con el paso del tiempo nos hemos dado cuenta que las dificultades por las que atraviesa el país son cada vez más complicadas. En aquella época, a pesar de los problemas sociales que había, yo entré en la Facultad de Derecho en 1965. Al año siguiente, en 1966, estalló un movimiento absurdo organizado por el poder público contra el rector Ignacio Chávez, que ocasionó la caída de ese magnífico rector, que le dio aparte a la juventud la idea del poder que tenía. Y yo creo que el movimiento del 68, el movimiento estudiantil del 68, no se hubiera llevado a cabo, por lo menos en la magnitud que se llevó, si 2 años antes los jóvenes no se hubieran dado cuenta de la fuerza que tenían al unirse. Hubo el movimiento estudiantil del 68, que a los 2 años hubo el cambio de gobierno, tomó posesión de la presidencia de la República el licenciado Luis Echeverría. Él se planteó la realidad social en la que tenía y trató de acercarse a los jóvenes, reformó la Constitución para que la ciudadanía se adquiriera a los 18 años en lugar de a los 21, para que los diputados y los senadores bajaran el requerimiento de edad, ayudó y estableció instituciones de educación superior, y a pesar de eso, proliferó por todo el país una guerrilla y una guerra sucia que aún en la actualidad no sabemos realmente la magnitud de que tuvo. Los cambios del licenciado Echeverría, que yo creo que fueron tímidos y fueron mucho más de escenografía que de fondo, tuvieron una reacción entre los grupos conservadores del país terrible. Retomaron un viejo eslogan de la época de López Mateos, de cristianismo sí, comunismo no, cuando se puso el libro de texto gratuito.
señalaban que México iba rumbo a un comunismo terrible y que había que parar la injerencia del Estado en la vida privada de los mexicanos. En la Secretaría de la Presidencia estaba bajo el mando del licenciado Hugo Cervantes del Río, un funcionario muy cercano a Luis Echeverría y aspirante a la presidencia de la República para el periodo siguiente. Y un día llamó a mi jefe directo, al licenciado Manuel Velázquez, para decirle que el licenciado Echeverría quería que se hiciera una ley para que pusiera orden en las ciudades del país, con esa vaguedad, sin saber muy bien qué es lo que se quería, ni de qué magnitud, ni qué podíamos hacer. El licenciado Velázquez, mi jefe directo, me pidió que, bueno, que investigáramos, sobre todo en derecho comparado, qué es lo que había en otros países, qué es lo que había, qué antecedentes había en México y qué es lo que podíamos hacer. Nos pusimos a trabajar en el tema, se crearon dos grupos de trabajo, un grupo jurídico, encabezado por el licenciado Velázquez y por su servidor como ayudante de él, y un grupo técnico en el que participaron 3 personajes de la historia de México verdaderamente admirantes, a los cuales les recuerdo yo con una gratitud y una admiración enormes, porque trabajaron en este proyecto con una generosidad y una dedicación digna de los mejores esfuerzos, que fueron Viviano Osorio Tafal, un ex miembro de las Naciones Unidas que se jubiló y vivía en México, Víctor M. Urquidi, el presidente del Colegio de México, y Luis Uniquel, que yo creo que era el mejor urbanista que ha habido en este país. Como coordinador del grupo estaba el Procurador General de la República, el licenciado Ojeda Paullada, que era el asesor jurídico de la Presidencia de la República. Y con eso nos pusimos a ver qué había en otros países. Y nos encontramos con un esquema variopinto que iba de un extremo a otro, con actitudes y con situaciones verdaderamente, algunas grotescas. En el lado positivo teníamos, por ejemplo, Francia, que ya había creado el comisariado del plan, en un país centralizado como es Francia, durante el gobierno de un presidente tan autoritario como el general de Gaulle, había comprendido la necesidad de planear la economía de manera democrática para sacar a Francia de los efectos todavía lacerantes en aquellos momentos de la Segunda Guerra Mundial y de la pérdida de las colonias. Y el comisariado del plan lo hizo de manera brillante. Y por el otro extremo, nos encontrábamos con algunos países de África que tenían una figura que se llamaba figura para coordinación para evitar el crecimiento anárquico de las ciudades, que consistía en un pelotón de militares que con un lanzallamas por las mañanas sacaban a los habitantes de las ciudades perdidas que estaban en las orillas de las ciudades y quemaban las casas de cartón. Esa era la organización y limitación para el crecimiento de las ciudades. Y nos pusimos a trabajar sobre qué antecedentes había en México y qué podíamos hacer para reordenar las ciudades. Pues lo primero que nos encontramos, y para mí fue una sorpresa histórica, es que en la antigüedad la fundación de las ciudades tenía un carácter religioso. Las ciudades eran creadas por designo de los reyes. Roma, con Rómulo y Remo, Delfos en Grecia, Luxor en Egipto, Tenochtitlan con Huitzilopochtli. Y esa atribución religiosa la habían asumido luego los estados nacionales. Y en ese momento el Estado había abdicado de su soberanía y lo había dejado en manos de las iniciativas privadas y de los intereses económicos. Las ciudades que se habían creado hasta ese momento eran ciudades satélites hechas únicamente por interés económico y con finalidad de recabar mucho más dinero. Lo mismo los centros comerciales que proliferaron a partir de ese momento, igual los condominios sin orden ni concierto, además los conjuntos habitacionales tenían una finalidad económica y no una finalidad social. Entonces vimos qué tipo de ley debíamos de proponer. Un tipo de ley, el derecho se puede interpretar de dos maneras. Hay quienes piensan que el derecho debe ser un dique que detenga los cambios sociales y limite los deseos de cambio de la población, y otros que pensamos que es todo lo contrario,
El derecho debe ser un canal que permita que los cambios sociales que quiere la población se popularizan de manera ordenada y sin violencia. Entonces nos inclinamos a hacer un proyecto de ley que, sobre todo en esto, con la ayuda de Luis Uniquel, que fue fundamental, que nos pudiera establecer un marco de funcionamiento y de participación del Estado mexicano en la organización territorial de pueblos y ciudades. Entonces, había primero que regular la fundación de las ciudades a la cual había abdicado el Estado, que volviera al Estado el derecho de fundar, y exclusivamente al Estado, las ciudades. En segundo lugar, conservar los núcleos de población que ya existían de manera adecuada. Los que estaban en malos estados, mejorarlos. Y los que tenían precariedad, mejorarlos y conservarlos de la manera más adecuada. Esto creó una serie de oposición popular entre los conservadores del país, que organizaron una serie de campañas a lo largo y ancho en contra de la ley de planeación, de la ley de asentamientos humanos, aunque todavía no se sabía ni bien ni cuál era el nombre que se le iba a dar. Organizaban, por ejemplo, encuestas en los barrios residenciales de las grandes ciudades, en Guadalajara, Monterrey, Hermosillo, Ciudad de México, y les preguntaban que cuántos cuartos tenían las casas y cuánta gente vivía. Les dejaban caer la sugerencia que en esas casas, con esa magnitud de cuartos, podía vivir mucha más gente de la que vivía, para crear ese ambiente de oposición a que hubiera una regulación en el desarrollo urbano. Entonces, se planteó la ley en 3 niveles distintos. En la ley, siendo el problema urbano de la magnitud que es, no podía estar solamente en manos de la Federación. Es lo que es una ley general que establecía las atribuciones, los derechos del poder federal, del gobierno federal, también de los estados y también de los municipios. Y con una idea original, que era establecer las bases jurídicas y administrativas para que estos 3 niveles de gobierno, sobre todo de los estados colindantes, pudieran participar de manera coordinada. Y se crearon las comisiones de conurbación. Comisiones de conurbación en las que formaban parte los gobernadores de los estados circunvecinos que tenían áreas conurbadas a los 2 lados de las fronteras estatales, y de los municipios que también formaban parte. Aquí, de forma curiosa, nos encontramos con la oposición de muchos gobernadores que no querían participar ni querían colaborar con sus vecinos. Por ejemplo, el gobernador del Estado de México de aquella época fue el que costó más trabajo que aceptara la Comisión de Conurbación de la Ciudad de México, porque llegaba a Toluca. Y él pensaba que si la Comisión de Conurbación de la zona metropolitana de la Ciudad de México llegaba hasta Toluca, la soberanía del Estado de México se vería afectada, porque la capital del Estado se vería condicionada a las decisiones de una comisión de conurbación, lo cual evidentemente era mentira. Pero bueno, esto se llevó a cabo, se establecieron en las comisiones de conurbación las atribuciones a nivel federal, las atribuciones a nivel local y las atribuciones municipales. La ley es quizá una de las leyes que ha tenido más vicisitudes desde su creación hasta su aprobación. En 1975 se tenía lista. Ya se tenía un proyecto completo, se tenía preparado y se le informó al presidente de la República que se podría enviar el momento que él quisiera. En ese año era el cambio de autoridades federales y con motivo de las campañas electorales hubo cambios en el gabinete presidencial. El licenciado Hugo Cervantes del Río renunció a la Secretaría de la Presidencia y llegó el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y por alguna extraña razón que nunca he entendido, alguien le hizo saber al licenciado Valle que no era conveniente tener una ley de desarrollo urbano cuando se podía tener una ley de planeación general. Que era mucho mejor tener una ley de planeación general y que de esa ley de planeación general se descolgara la ley de asentamientos humanos. Él estuvo de acuerdo, habló con el presidente, y el presidente dio instrucciones al licenciado Ojeda Paullada para que se procediera en ese sentido. Que se empezara a analizar la posibilidad de tener una ley de planeación nacional
que luego tuviera la de ley de desarrollo urbano y quizá una ley de desarrollo industrial, las que fueran, pero que estuvieran dentro del gran paraguas de la Ley General de Planeación. Ya estaba en pleno echada a andar la campaña presidencial. El licenciado Moya Palencia era secretario de Gobernación y era un candidato perdedor. El licenciado Valle estaba muy cercano al presidente de la República y el licenciado Ojeda les pidió a las dos secretarías que hicieran sus proyectos de leyes de planeación. Se hicieron los dos proyectos completamente distintos y con unas visiones completamente antagónicas unas de la otra. Y el licenciado Ojeda, para no entrar en una dificultad con uno o con otro, la parte teórica o la parte declarativa de la ley de planeación tomó del proyecto de la Secretaría de Gobernación. Y la parte efectiva, administrativa, para llevar a cabo la ejecución de la ley del proyecto de la Secretaría de la Presidencia. Con lo cual quedó un Frankenstein verdaderamente incapaz de poder llevar a cabo. Pasó el tiempo, lo analizaron, yo creo que se dieron cuenta de la incapacidad y la imposibilidad de llevar a cabo una ley con esas características, y un buen día, el secretario particular del presidente de la República llama al licenciado Velázquez Carmona y le dice que la ley la tiene que firmar el presidente de la República, la ley de asentamientos humanos, el día siguiente. Esto lo dijo un día a las 11 de la mañana. Nosotros teníamos el proyecto listo, pero obviamente no estaba en lo que se llamaba papel presidencia, un papel con el sello y con todas las características de los documentos que firmaba el presidente de la República, y empezamos a trabajar 4 personas a las 12 del día. Yo y una magnífica secretaria, de esas secretarias que ya no hay, que escribían al mismo tiempo original 4 copias, las corregían todas y quedaban perfectamente sin que uno se diera cuenta. Yo dictándole el proyecto ya terminado, pero que no estaba en limpio, el licenciado Óscar López Velarde, que va a participar en este mismo seminario, corregía las hojas que salían y arreglaban los problemas que hubiera con otra secretaria, con Hilda Pacheco, y a las 9 de la mañana del día siguiente, sin dormir, se entregó el proyecto íntegro, que aparte tenía una exposición de motivos amplísima y grandísima. Entonces, no, yo no me acuerdo, pero eran 100 y pico de páginas perfectamente adecuadas, como se hacía en aquel tiempo. Yo ya no sé si se sigue haciendo igual, con 2 presentaciones. Una presentación dirigida a los secretarios de la Cámara de Senadores y otra presentación dirigida a los secretarios de la Cámara de Diputados, para que el presidente decidiera cuál iba a ser la Cámara de origen y cuál iba a ser la Cámara revisora. Se convocó a un congreso, a unas sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, que no era corriente ni habitual en ese momento, y menos para la aprobación de una ley. Pero se convocó, pasó a las 2 cámaras, se aprobó y se promulgó. ¿Qué hizo esta ley? Bueno, yo creo que tuvo muchísimas cualidades esta ley. Primero, crear la conciencia de la necesidad de planear el desarrollo urbano. Hasta ese momento se había habido muchísimos estudios, pero estudios académicos, pero era la primera vez que en un texto legal se establecía la necesidad y la forma de llevar a cabo esta planeación y la ejecución de las obras en los centros urbanos. La forma en que los diferentes niveles de autoridad federal, local y municipal se podían coordinar, que era factible y que era benéfico para todos. Y posteriormente, y por último, la posibilidad, que normalmente no se da, de que las autoridades administrativas de un estado colindante con otro vieran que también podían llevar a cabo acciones comunes que fueran beneficiarias para todos. También dio pie a crear todo un sistema de planeación en el país. Un sistema de planeación general, planeaciones locales, planeaciones municipales, los planes locales de desarrollo y los planes municipales de desarrollo. Ahora, como ha dicho perfectamente bien el ingeniero Cárdenas, el gobierno posterior normalmente no ve bien las obras que hizo el gobierno anterior. Aquí hubo el sexenio siguiente también tuvo una época de oro, porque se creó la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas con el arquitecto Ramírez Vázquez, y siguió
el interés gubernamental para seguir con el desarrollo urbano y cumplir con todos los requerimientos que establecía la ley en materia de elaboración de planes y de ejecución de obras en el respecto. Pero a partir de ahí empezó un declive en el interés gubernamental. En 1993 hubo una nueva ley que modificó la anterior y parecía que esto le iba a dar un nuevo impulso a la planeación urbana. En el año 2016 hubo otra nueva ley que le puso un nombre muy rimbombante. Quizá lo rimbombante y lo llamativo del nombre era para contrarrestar la falta de contenido, que era una ley general de asentamientos humanos, ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Una ley que realmente parecía de todo el fondo. En el año 2000, aparte, hubo el cambio en partidos políticos en el gobierno federal. Y el interés por el desarrollo urbano cayó en desuso. El país empezó a manejarse como si fuera una empresa de Coca-Cola y todo el interés por estas cuestiones sociales profundas cayeron en desuso. ¿En qué momento estamos y a dónde vamos? Yo aquí quiero ser muy sincero, pero también ser todo lo pesimista que soy. Para hacer una planeación hay que saber qué se quiere, tener la voluntad política de llevar a cabo, tener los elementos jurídicos para poder establecerla, la estructura administrativa para ejecutarla y el equipo humano para llevarlo a cabo. Yo creo que en este momento no se sabe qué se quiere con el desarrollo urbano. No hay voluntad política. Muchas veces se puede querer algún acto en concreto, pero el resto de las situaciones, la obligatoriedad de optar por una o no o por otra en lugar de, y puede decir que aunque se quiera una cosa, en ese momento no se considera adecuada, pero ahora en este momento yo creo que ni se sabe qué se quiere, ni hay voluntad política. No hay la estructura jurídica vigente y válida que lo pueda llevar a cabo, y tampoco se cuenta con un equipo administrativo organizado en el gobierno que pueda llevarlo a cabo. Se cuenta, y que quizás es lo más importante, con un grupo magnífico de técnicos que puedan llevarlo a cabo. Pero que yo creo que toda la estructura que envuelve esa decisión de restablecer y de llevar adelante el desarrollo urbano y la planeación del desarrollo urbano, en este momento lo veo yo, y ojalá me equivoque, con muy pocas posibilidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Fernando, por la plática tan enriquecedora que nos acabas de dar. Queda claro cómo surge en México un interés fundamental por el desarrollo regional y urbano. Acababa de concluir aquel foro que se realizó en Vancouver, organizado por la ONU, el Fórum Habitat, donde precisamente había una preocupación internacional por darle cauce a las inquietudes de los ciudadanos y de todos los habitantes de los centros urbanos y de las localidades menores de todos los países. Creo que la ley a la que tú haces referencia fue verdaderamente una novedad a nivel internacional. Como bien señalas, había, digamos, muchos proyectos de carácter jurídico, pero la ley mexicana yo creo que lograba en aquel momento su propósito. Tan lo logró que le dio marco a la construcción de una secretaría y a un plan nacional de desarrollo que yo creo que tuvo muchas virtudes, enfrentó muchos obstáculos y que, como bien señalas también, se fue desdibujando en el tiempo, igual que lo comenta el ingeniero Cárdenas. Por eso, hoy, con todas las limitaciones que hay, consideramos que es tiempo de retomar la planeación regional y urbana. Hay que evitar que sigamos por el camino del desorden en el que estamos. Hay que utilizar adecuadamente los recursos de las ciudades para generar condiciones de bienestar en las mismas para beneficio de los propios habitantes. Decía el ingeniero Cárdenas, el derecho a la ciudad, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, hay que hacerlos realidad. Ese finalmente debe ser el compromiso del gobierno de México, pero también debe ser el compromiso de toda la sociedad mexicana.
Muchas gracias, Fernando. De Me veras permites, agradecemos mucho. lo que tú dices del aspecto internacional, México fue de los primeros países que suscribió el convenio de Vancouver, forma parte de Hábitat y al principio la presencia de México fue fundamental en el organismo internacional. En estos momentos tenemos una participación de segundo o tercer nivel meramente testimonial, sin una presencia verdaderamente importante en el foro de Hábitat. Y la verdad, esto no deja de ser una lástima en un país que tiene 130 millones de habitantes, donde el 85% de su población es urbana y donde la tendencia a esa metropolización absurda en la que hemos caído es precisamente causa también del desorden que quisiéramos recomponer. Muchas gracias, Fernando. Yo quisiera pedirle a Eduardo Ruiz Gili si hay preguntas de la audiencia para canalizarlas a nuestros invitados el día de hoy. Claro que las hay y que quiero felicitar a los dos. Aprendí mucho hoy nomás de escuchar a ambos. No es mi campo, pero es fascinante escuchar las experiencias y las clases de historia que nos dieron. La verdad, fascinante. Gracias a ambos. Van algunas preguntas. Aquí está la... Aquí está. Belinda Ramírez, la arquitecta Belinda Ramírez le pregunta a Cuauhtémoc Cárdenas: la evaluación, continuidad y visión a largo plazo es una gran propuesta. ¿Qué es lo que origina la falta de esta visión y qué hay que hacer para corregirla? Lo primero es que haya una propuesta, una exigencia por parte de la población. Esto es sectores específicos, como pueden ser los urbanistas en este caso, para que el Estado, que es donde se tienen que tomar ciertas decisiones, tome conciencia de la necesidad de proyectar la acción pública a largo plazo. Esto es, no es cuestión solo de leyes, quizá las leyes existan o puedan existir con cierta facilidad, pero aquí lo que hay que hacer es convencer a quienes toman las decisiones para que pudieran empezarse a dar los pasos necesarios para establecer primero estas visiones de mediano y largo plazo y después los compromisos de mediano y largo plazo que resulten exigibles al gobierno por parte de la ciudadanía. No es un proceso sencillo, se requiere una mejor educación cívica y formación política. No me refiero en este caso a partidos, sino al conjunto de la población. Y bueno, pues a veces convencer a gobiernos o convencer a determinados núcleos de la población, pues se contrapone con intereses muy particulares. Entonces habría que buscar cómo contrarrestar estos intereses que se oponen a un desarrollo en todos los sentidos ordenado para nuestro país. Aquí hay una pregunta, pero no dice para quién, entonces quien la quiera contestar. ¿Es la política factor de atropello o impulso del desarrollo? ¿Qué debemos hacer para impulsar el desarrollo integral y sostenible de nuestras ciudades? Pues yo creo que le toca a Fernando. Vas, Fernando. Ingeniero Cárdenas, nadie mejor que él para hablar de política. Pero si quiere, bueno, la política yo creo que puede ser una cosa y otra. Depende de para lo que la quiera utilizar uno. La política puede ser la ciencia o la actividad humana con mayores méritos éticos y morales que puede uno llevar a cabo. Pero también si uno la usa para beneficio personal, puede ser el baldón más grande que uno puede llevar en la conciencia. Entonces yo creo que la política en sí es un instrumento para conducir a la sociedad y cómo se conduzca depende de la catadura moral de los políticos. Otra pregunta que no tiene destinatario. Al desaparecer la Secretaría de Programación y Presupuesto y regresar a la visión economista y hacendaria, se echó al bote de la basura la visión de Estado y de largo plazo, así como la planeación urbana y territorial. ¿Cómo dejarle la planeación a los urbanistas? Si me permiten, yo creo que la planeación no es no es solo de los urbanistas. Un sistema real, un verdadero sistema de planeación requiere del concurso
digamos, de todo mundo, y en este caso, de todo tipo de especialistas. Esto es, son equipos coordinados, no puede ser equipo de una sola profesión o de una sola actividad. Son equipos coordinados. En algunos casos tiene más importancia la infraestructura, en otros casos puede tener más importancia la política económica y la forma de impulsar el crecimiento, a dónde dirigir las inversiones. En otros casos puede ser de dónde vamos a obtener los recursos. Pero aquí lo importante es convencer, y vuelvo a quienes toman decisiones, y en este caso particular, el Ejecutivo y el Legislativo, para que establezcan las normas de que el desarrollo del país se tiene que planear, pero no en un instrumento que se haga atropelladamente en los primeros 6 meses o 5 meses de la administración, donde cuando se convoca para hablar, por ejemplo, de transporte o de economía, pues eso se hace en una mañana y es como lista de Santa Claus. Esto es, todo mundo pide lo que cree que tiene que ser y alguien hace una relatoría y al final de cuentas algo, quizá ni siquiera lo importante de esa reunión, se pasa a lo que va a ser el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces se requiere otro tipo de consultas. Cuando operó el comisariado del plan al que se refirió Fernando en Francia, pues el plan se sometía a una consulta pública que duraba meses y se recibían las opiniones y se evaluaban y se incorporaban o no según al plan de desarrollo urbano o territorial en fin, lo que se estuviese en este caso discutiendo. Entonces, aquí lo que hace falta es que quienes toman decisiones las tomen en el sentido correcto y se pueda efectivamente establecer un sistema de planeación que resulte obligatorio para el Estado, trátese de gobierno federal, de gobiernos estatales o municipales, siempre y cuando, evidentemente, todos estos y sectores importantes de la sociedad participen en la formulación de los planes para que estén consideradas, pues, conveniencias e inconveniencias en cada caso. Pregunta para el doctor Serrano Migallón. ¿Cómo podemos combatir la falta de legalidad y de observación de las normas de asentamiento humano en tiempos del notable desmantelamiento de las instituciones que estamos viendo actualmente? Saludos con admiración de parte de Jaime Preciado. Pues es la pregunta no de los 64,000 pesos, es la pregunta esencial de un Estado de Derecho. Se ha hablado muchísimo de que estamos en un Estado fallido. Yo creo que no estamos en un Estado fallido porque los Estados no pueden fallar. Quizá pudiera haber un gobierno fallido, pero yo creo que lo más grave es que tenemos en este momento es que estamos frente a una clase política de todos los partidos políticos fallida. Una clase política que no ha sabido conducir esas inquietudes populares. Y la forma es que cada uno, en el subnivel de competencia, haciendo lo que tiene que hacer, cumpliendo con su deber en su pequeño núcleo de actividad, cumpla con su obligación y dé ejemplo a los demás cumpliendo con su obligación. El señor Alberto Ramos le pregunta a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿cuál es su opinión sobre la conveniencia que dentro de la administración pública exista una Secretaría de Planeación, un organismo autónomo que tenga a su cargo la planeación estratégica del país? Un organismo similar al que tenías pensada para la Ciudad de México. Bueno, yo considero que más que una secretaría encargada de la planeación, tendría que ser una especie de comisión, esto es, donde participaran todas las secretarías, porque todas tendrían algo que aportarle al plan, y no es la de planeación, no sería la de planeación, pues la que recibiese en este caso propuestas de sus pares. No se trata de que sea una comisión de planeación que esté por arriba o que esté por abajo, sino que efectivamente sea un mecanismo de coordinación entre las distintas secretarías que tienen que aportar, pero también otros sectores. Esto es, sectores de la sociedad, sectores de la población y de distintas actividades. Esto es,
un plan nacional de desarrollo que tendría que ser obligatorio para las autoridades, bueno, requiere también el contar con las opiniones de otros sectores, esto es, quienes se mueven más en la actividad económica, quienes están en las cuestiones educativas, esto es, principalmente diría yo las universidades en este caso, las universidades públicas principalmente, distintos sectores, esto es agricultores, ganaderos, constructores, los colegios profesionales, todos estos organismos tendrían algo que aportarle a un Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, yo vería más una comisión donde hubiese una comisión, al final de cuentas, presidida por el presidente de la República, evidentemente con un cuerpo auxiliar de coordinación, pero donde participaran todas las dependencias públicas y otros sectores de la vida activa en todos los sentidos de la sociedad. Me parece que este sería el camino, esto es yo le llamaría comisión o instituto, como quiera llamársele. Aquí los abogados tendrían que decirnos qué sería lo más conveniente, pero que fuese la autoridad que estableciera el plan, que le diera seguimiento y por lo tanto que pudiera también rendir cuentas y que en su caso le rindieran cuentas los responsables de la ejecución. Muy bien, pues hay más preguntas, pero siguiendo con el orden del día que me mandaste, mi querido Juan, creo que llega el momento en que pues hagas lo que ahora te toca hacer a ti. Muchas gracias, Eduardo. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero agradecerles muy cumplidamente sus extraordinarias participaciones. Yo creo que hay mucho material que recoger, muchas ideas que hay que desarrollar, que hay que promover, que hay que impulsar, no solo en el seno de la AMU, sino en el seno de la sociedad. Comentó muy bien el ingeniero Cárdenas, esto no es solo un tema de urbanistas químicamente puros. Quiero aclarar que la Asociación Mexicana de Urbanistas incorpora a especialistas en economía, en derecho, en geografía, en sociología. ¿Qué es lo que estamos buscando? La transversalidad en la toma de decisiones. El tema de patrimonio cultural, histórico, monumental, etcétera, también es una cosa importante a considerar. El tema climático, ambiental, no puede quedar de lado. Yo comparto la visión que nos regala el ingeniero Cárdenas en relación a que tiene que haber una instancia aprobada por el Congreso para generar los mecanismos de planeación de largo plazo y que el Ejecutivo rinda cuentas en relación a los planes que el Congreso en su momento autorice. Yo le agradezco mucho al licenciado Fernando Serrano la extraordinaria plática que nos da, no solo porque nos hizo del conocimiento cómo surge esta ley que fue de vanguardia en su momento, qué pasaba en el México de aquel entonces y cómo lamentablemente ese marco jurídico tan espléndido que se creó en el momento también se fue desdibujando en el tiempo como muestra clara del poco interés de los distintos órdenes de gobierno de lo que tiene que ver con el desarrollo regional, urbano, metropolitano y del ordenamiento del territorio. Creo que hay mucho que hacer y por eso dijimos, es tiempo de retomar la planeación regional y urbana. Gracias de verdad a los dos y yo quisiera agradecerle muy cumplidamente también a nuestros asociados convocantes, la presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Susana Miranda, a Laura Aranda, presidenta de la Asociación de Mujeres Arquitectas Urbanistas, a Ricardo Rodríguez, presidente de la asociación gremial más antigua de México, fundada en tiempos del presidente Juárez, la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México, y a nuestro querido amigo, el presidente del Instituto Nacional de la Administración Pública, doctor Martínez, muchas gracias. Y ahora quisiera que me permitan un último instante de este conversatorio para hacerle entrega en forma virtual de un cumplido reconocimiento por parte de nuestra organización, de nuestra Asociación de Urbanistas, a el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Me gustaría pedirle a nuestro staff que al menos lo ponga en pantalla.
este reconocimiento dice así: la Asociación Mexicana de Urbanistas otorga el presente reconocimiento al ciudadano ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano por su sobresaliente participación en el seminario Tiempo de retomar la planeación urbana y regional de México, con la conferencia magistral Análisis de la planeación desde el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 78-82. Por un México más habitable, Ciudad de México, 22 de octubre del 2020, firmado por un servidor, presidente de la Asociación Mexicana de Urbanistas. Enhorabuena, ingeniero Cárdenas, muchas gracias. Le ofrezco que se lo vamos a hacer llegar de forma presencial, porque si no, de otra manera, bueno, va a quedar ahí, habrá que buscarlo en internet. De la misma manera, yo quisiera agradecerle a nuestro querido amigo, el licenciado Fernando Serrano Migallón, con este reconocimiento de nuestra asociación, por su destacada participación en este seminario con la conferencia magistral Antecedentes de la Ley General de Asentamientos Humanos. Por un México más habitable, Ciudad de México, 22 de octubre del año 2020. Enhorabuena, querido Fernando. Y Muchas por gracias. último, quisiera yo también agradecerle a nuestro moderador, el licenciado Eduardo Ruiz Gili, el espléndido trabajo de conducción de esta sesión. Hoy tuvimos la fortuna de que no nos llamara la atención a ninguno de nosotros, lo cual ya le arranqué por ahí, ya levantó la ceja, pero tenemos que agradecérselo cumplidamente, no solo porque es un amigo de años, es una gente muy reconocida en el mundo del periodismo y de la comunicación, y entonces le entregamos este reconocimiento con mucho gusto por haber participado como moderador de este primer encuentro, de este primer conversatorio, Tiempo de retomar la planeación urbana y regional de México. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Espléndido trabajo, como siempre. Gracias. Pues muchas gracias a todos por habernos acompañado. Esperamos que lo sigan haciendo en las próximas sesiones y pues que tengan todos muy buenas noches. Enhorabuena. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas Buenas noches. Buenas noches.